Jóvenes, entonces ahora continuando con lo que viene a ser el enlace, ¿sí? En el video anterior me olvidé de hablarles del enlace metálico, ¿no? Entonces les debo esa partecita, entonces vamos a ese punto, ¿ya? Vamos a hablar del enlace metálico. Entonces, cuando hablamos del enlace metálico, ¿sí? Acá colocaré enlace metálico, ¿sí? Cuando hablamos del enlace metálico, era un enlace que se daba entre metales, pues no valga la redundancia. Perfecto. Entonces, como es un enlace que se da entre metales, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dar cuenta que lo que podríamos analizar es dibujar los metales, ¿ya? Vamos a dibujar. Voy a dibujar acá metales, por ejemplo, acá hay un metal, de repente acá hay otro metal, de repente que hay otro metal, ¿sí? Y acá igual la tengo otro átomo metálico, ¿sí? Igual acá tengo otro átomo metálico. ¿Estamos bien? Entonces voy a imaginar, ¿ya? Porque en realidad no es así. Voy a imaginar que los electrones de este átomo metálico son verdes, ¿sí? Vamos a imaginar esto. Los electrones de este átomo metálico son verdes y tiene tres, ¿ya? Tiene tres. Ya está. Claro está que todos tienen su núcleo, no te olvides, ¿no? Todos tienen su núcleo, su centro positivo y todo lo que quieras imaginar, ¿no? ¿Sí? Pero voy a imaginar que los electrones de este átomo son verdes, ¿no? Y del otro átomo vamos a imaginar que sus electrones son moraditos. Ya está, son moraditos. ¿Estamos bien? Y los electrones del otro van a ser ya pues naranjas, ya, ahí está, naranjas. ¿Estamos bien? Ya. Y los del otro, profe, ya van a ser de repente pues azules, ya, azules van a ser. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy analizando que cada uno tiene sus electrones. Y los últimos serán pues ya un cafecito. Ya serán color cafecito. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Los metales desean perder electrones. Sí o sí necesitan perder electrones. Entonces, ¿de qué debo darme cuenta? Que este átomo metálico va a desear perder un electrón. ¿Sí? Entonces, si este átomo metálico desea perder un electrón, te hago la pregunta, ¿qué va a hacer el otro metal? ¿Va a querer ganar ese electrón? No, no va a querer. Entonces, ¿qué va a hacer? Si bien es cierto el verde, ¿ya? Si bien es cierto el verde, ¿qué va a hacer? Si bien es cierto el electrón verde va a llegar, ¿estamos o no? ¿Qué va a hacer este átomo de color morado? Lo que va a hacer es, va a decir, perfecto, yo acepto tu electrón, ¿sí? Pero yo también voy a perder un electrón. Ah, ¿y qué va a hacer en ese momento el átomo naranja? Va a decir, perfecto, yo acepto el electrón morado, pero yo también voy a botar un electrón. Ah, y se lo va a botar al átomo azul, digamos. Y este que va a decir lo mismo, perfecto. Yo recibo tu electrón naranja, ¿estamos bien? Recibo tu electrón naranja, pero voy a botar un electrón. Y este átomo rojo que va a decir, perfecto, yo agarro, boto mi electrón rojo y recibo tu electrón azul. Ah, y va a botarlo, claro, va a botar su electroncito. Y ahora, ¿te acuerdas que al botar un electrón, el verde, se queda vacío? Es ahí donde entra pues el electrón rojito. ¿Y qué hemos notado aquí? Que constantemente vamos a notar que los electrones van a estar moviéndose y van a estar alrededor de ¿qué? Alrededor de los átomos, botados por todo lado, ¿sí? Y entonces van a estar constantemente moviéndose, cambiando de lugar, y eso va a ocasionar que el átomo que entre comillas se va a quedar cargado positivamente porque pierde un electrón, va a estar en una zona rica en electrones, entonces se va a sentir atraído, ¿sí? Y eso se debe a que hay una constante a que hay una constante deslocalización, ¿sí? Aquí hay una constante deslocalización electrónica. Ah, ya. Y a esto, comúnmente, a esto de acá, a esta zona roja que estamos indicando aquí, ¿sí? Comúnmente se le denomina ¿qué? Se le denomina mar de electrones. Ah, mar de electrones. Sí. Algunos le llaman mar de electrones, otros le llaman ¿qué? Gas electrónico. Pero sea el mar de electrones o sea el gas electrónico, esta zona que es rica en electrones, ¿sí? Me va a permitir a mí justificar ciertas cosas, como por ejemplo que nosotros sabemos, y de hecho que sabemos,
que los electrones al estar saltando se relacionan con la energía. Y si es energía luminosa, va a hacer que este átomo o que este cuerpo brille y va a tener el famoso brillo metálico. ¿Por qué? Porque como se va a ganar y perder energía para saltar, en la emisión de energía se va a ver como luz y va a haber brillo metálico. Pero también podría ser energía eléctrica, entonces vamos a decir que estos van a conducir la electricidad, ¿sí? La electricidad. Ah, bien, pero ¿por qué, profe? ¿Por qué? Porque los electrones se están moviéndose, entonces la electricidad es un flujo de electrones, lo único que va a hacer es moverse un poco más. ¿Estamos bien? Y luego de ello, también podríamos decir que mientras más se muevan los electrones, vamos a poder explicar propiedades como ¿qué? Propiedades como la maleabilidad y la ductibilidad. Ah, profe, qué genial, ¿no? ¿Sí? Y otras propiedades, claro, no solo la maleabilidad, la ductibilidad, sino también entender que como van a estar bastante unidos, ¿sí? Me va a hablar de qué, también de propiedades como del punto de fusión y del punto de ebullición, porque me va a decir cuánta interacción tiene. ¿Estamos bien? Entonces, hasta ahí el último enlace que sería el enlace metálico. Ahora, jóvenes, vamos a continuar con ¿qué? Con otro de los enlaces interatómicos, ¿sí? Vamos a hablar de ¿qué? Vamos a hablar de el enlace covalente. Pero, profe, ya hemos hablado, sí, pero el enlace covalente tiene muchas cosas bonitas. Muchas, muchas, muchas. ¿Estamos o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hablar exactamente del enlace covalente? Vamos a hablar de su clasificación, ¿ya? De su clasificación, ¿cómo así? Entonces, vamos a ir al punto de la clasificación. Pero, profe, igual no entiendo ya. Compartir, todo el mundo sabe que no es igual. ¿Estamos o no? Hay personas que comparten mucho, hay personas que comparten poco, hay personas que comparten si tú les compartes, hay personas que no se fijan en que les compartas algo, sino simplemente dan. Entonces, para clasificar el enlace hay muchos criterios, ¿sí? Y uno de esos primeros criterios vamos a decir que la clasificación puede ser que, primero, según la naturaleza del electrón. Según la naturaleza del electrón. ¿A qué se refiere, profe? Se refiere a que tú te des cuenta que los electrones, ¿sí? Se comparten, sí, pero no siempre se comparten de la misma manera. ¿Y eso qué significa? ¿Con qué se come? Ah, bueno, si yo imagino, por ejemplo, tengo acá este átomo X, ¿sí? Lo voy a dibujar acá, este átomo X, ¿sí? Y vamos a dibujar que es un átomo azul, valga la redundancia. ¿Estamos o no? ¿Sí? Y este átomo X pone su electrón azul. ¿Estamos o no? Sí, pone su electroncito azul. Entonces, hasta ahí todo va bien. ¿Por qué? Porque en realidad no hay nada extraño, ¿no? Y ya está. ¿Y qué pasa si ahora yo traigo un átomo Y? ¿Estamos o no? Voy a traer un átomo Y. Entonces traigo un átomo Y aquí, ya está. Y vamos a dibujar su nube, ya, su nube, perfecto. Ahí está. Y este átomo Y también, ¿qué hace? También tiene un electrón desapareado. Entonces, como ambos están, ¿qué cosa? Desapareados, que van a querer aparearse. Perfecto. Entonces vamos a aparearlos. Sí, vamos a aparearlos. Vamos a dibujar acá el átomo X. Y luego vamos a dibujar el átomo Y. ¿Estamos bien? Ya está. Entonces ahí está. Tenemos que acá este es Y, y ha puesto su electroncito. Y acá tenemos que este es X y ha puesto también su electroncito. Entonces te hago la pregunta. ¿Qué notas? Ah, profe, ¿sabe qué? Yo noto aquí algo. Yo noto que cada átomo, ¿sí? ¿Qué hace? Aporta un electrón de enlace. Ya está. Y si cada átomo aporta un electrón de enlace, ¿qué podríamos decir? Que a este enlace se le denomina enlace covalente, ¿qué? Normal o común. ¿Pero por qué? Porque es lo que se espera, que cada uno ponga algo. ¿Estamos bien? ¿Y cómo se representaría? Tienes X, tienes y simplemente colocas una línea en medio. ¿Qué significa esta línea? Que cada átomo pone un electroncito. Que por un lado ha puesto este X, ha puesto su electrón, y por otro lado este Y ha puesto su electrón.
Otra forma de representar es de que coloques X y Y correcto, coloques el enlace. ¿Estamos o no? ¿Sí? Otra forma de representar esto es que coloques acá X y Y, ¿sí? X y coloques en medio que un par de electrones, ¿sí? Ahí está. Es lo mismo. Y otra forma, profe, pero no viene a color ya. Si no viene a color, pones acá un puntito, acá le pones una X. Y todo esto, cualquiera de estas representaciones, significa que el enlace se conoce como covalente normal. Punto. Y está. Entonces estamos hablando de un primer caso. ¿Estamos o no? Primer caso. Ahora vamos al segundo caso. Imagínate que este átomo X, ¿sí? Vamos a dibujar de nuevo otro átomo X. Ahora, este átomo X tiene todos sus electrones desapareados. Ya este átomo X tiene todos sus electrones apareados, perdóname. Tiene todos apareados. Y acá vamos a imaginar que el átomo Y, ¿sí? No tiene electrones. ¿Sí? También están todos apareados. Entonces ya ahí yo me doy cuenta de algo. Que tanto X como Y, ¿qué hacen? No tienen necesidad de enlazarse. Pero ¿qué va a pasar? Mira, vamos a imaginar esta situación. Este Y tiene 6 electrones. Si yo le diera un par de electrones llegaría a 8 y tendría el famoso octeto que consiste en adquirir la configuración de gas noble. Profe, pero no he explicado eso. Ya te explico aquí, tranquilo. Entonces, octeto. Octeto consiste en que en lograr 8 electrones en el último nivel. ¿Ya? Y tener 8 electrones en el último nivel se traduce como que, como tener la distribución S2P6. Y esto como que se traduce como que tú vas a adquirir la configuración electrónica de qué? De un gas noble. Ah, entonces con eso que me doy cuenta, profe. Con eso me doy cuenta de que los elementos buscan tener 8. No todos pueden lograrlo, pero buscan tener 8. ¿Ya? Entonces, este de acá, Y, justo le falta un par. Y sería bastante accesible si X le quisiera dar. ¿Y qué va a pasar? X le va a dar. X le va a entregar su par de electrones. Ahí está. X, como nosotros los varones siempre queriendo apoyar, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ya está. Entonces, ¿yo qué hago? Me doy cuenta que acá está Y. Y aquí me doy cuenta que acá está X. Y X pone su par de electrones. ¿Y Y cómo se sentiría? Feliz. ¿Por qué? Porque gracias a que tiene sus 6 electrones, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ya no tiene 6, ahora tiene que 8 y está en el octeto y entonces se siente feliz. ¿Estamos bien? Ah, entonces, ¿qué me está diciendo, profe? Me está diciendo que los átomos pueden compartir, inclusive, así un átomo, como en este caso Y, no quiera dar nada. Claro, y aquí podríamos decir que en este enlace, ¿sí? ¿Qué se puede decir? Que solo un átomo, ¿sí? Solo un átomo, ¿qué hace? Solo un átomo aporta, ¿qué cosa? El par electrónico de enlace. Ah, y este enlace, ¿cómo se llama, profe? Ah, este enlace se le denomina covalente, ¿sí? Covalente coordinado. Sí, pero profesor, aquí yo escuchaba otro nombre. Sí, también se le llama dativo. ¿Sí? Covalente coordinado o dativo. ¿Ya? ¿Y cómo se representa? Ya hay varias formas. Entonces vamos a colocar acá XY, XY, XY. ¿Ya? La primera forma es que tú coloques acá una flechita. ¿Ya? Y esa flechita, ¿qué significa? Que solo X está dando el par de electrones. ¿Estamos bien? ¿Sí? Obviamente puedes, si quieres colocar solo la flechita ya te indica eso, te dice que X le está dando a Y. O la otra manera sería que pues simplemente pongas los dos electrones de un solo color. O la otra forma, simplemente que a nivel de gráficas te des cuenta que aquí son del mismo color y son del mismo tipo. ¿Sí? Y que aquí le puedas poner, por ejemplo, a Y, le puedas poner X, 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 como diciendo que no ha aportado nada y X le está dando un par de electrones.
¿sí? Y ahí está la primera clasificación del enlace covalente, que viene a ser según la naturaleza del par electrónico, ¿ya? Pero hay otra, claro, hay varias clasificaciones. Entonces, vamos a una segunda clasificación, perdón, vamos a una segunda clasificación. La segunda clasificación sería ¿qué? Sería según la polaridad. Según la polaridad, claro. Y si hablamos de la polaridad, ¿qué vamos a decir? Que según la polaridad, los enlaces pueden ser polares y apolares, ¿ya? Pero ahora a mí no me va a interesar mucho, ¿sí? ¿Qué cosa? Cuál sea X, cuál sea Y, ¿sí? ¿Por qué, profe, no le va a interesar mucho? Sencillo, porque aquí lo que me interesa es dónde está el par de electrones. Entonces vamos a imaginar un átomo acá de ese tamaño y voy a imaginar acá otro átomo. Este está muy grande, un poquito más chiquito, tiene que ser casi parecido, no muy grande también. Ahí está, son átomos parecidos, te das cuenta, ¿sí, no? Ya, perfecto. Entonces, este va a ser acá, un ratito, este de acá va a ser X, este de acá va a ser Y. Y voy a colocar el par de electrones. Lo voy a colocar acá de verdecito. Y no me interesa de quién sean, si de X o Y. Lo que sí me interesa es esto, que está básicamente ¿dónde, profe? Si te das cuenta, este par de electrones básicamente está ¿en qué? En el medio, ¿o no? Ah, profe, si está en el medio, ¿qué quiere decir? Que en este caso, al estar prácticamente en el medio, podríamos mencionar que aquí existe ¿qué? La famosa ¿qué? ¿Nadie? Compartición equitativa. ¿Por qué? Porque justo está el par de electrones en medio, pues, ¿o no? Sí, ¿no? Y esta compartición equitativa a mí me va a lograr dar a entender que no existe parte positiva ni negativa, no existen polos, o sea, no existe una zona que parezca de mayor electronegatividad, perdón, que parezca de mayor carga negativa o de menor carga negativa, entonces no existen polos. Y a este enlace se le va a denominar ¿qué? Se le va a denominar enlace covalente apolar. ¿Sí? Covalente apolar. Y algunos también le denominan puro, covalente apolar o puro. Pero ¿por qué le denominan así? Ah, porque hay situaciones. Por ejemplo, podemos decir acá, y lo voy a separar, ¿sí? Aquí, que esta pureza se puede dar cuando tú unes que XX, ¿o no? ¿Sí? Entonces yo voy a decir que este X2, ¿sí? Al toque, mira, es un, bueno, para empezar, es una molécula, ¿qué cosa? Diatómica, ¿o no? Allá. Entonces es una molécula diatómica, ¿qué? Homonuclear, ¿o no? Una molécula diatómica homonuclear. Y esta molécula diatómica homonuclear podría ser, por ejemplo, ¿qué cosa? El nitrógeno, podría ser el hidrógeno, podría ser el oxígeno, podría ser el cloro, etc. ¿Y qué vamos a decir? Que tienen que enlace covalente apolar o puro. Por eso se llama puro, porque es perfecto, ¿o no? Pero ¿qué pasaría si yo tengo acá, ya no tengo X2, ya no tengo que son diatómicas? Entonces voy a decir, ¿qué va a pasar cuando yo tengo más de más de dos átomos? Entonces voy a decir para moléculas de más de dos átomos. Ah, me está diciendo de 3. Ah, ya. Entonces de 3, 4, 5. Entonces voy a decir acá que cuando son moléculas de más de dos átomos, lo que va a haber es un criterio. Un criterio, sí. El criterio se va a llamar diferencia de electronegatividades. ¿Y cómo es eso? ¿Con qué se come, profe? Bueno, esto se ve así. Va a haber una línea que me va a indicar lo siguiente, que van a haber diferencias de electronegatividad. ¿Estamos bien? ¿Sí? Diferencias, claro. Vamos a decir que, por ejemplo, en los puntos acá de referencia van a ser 0, 0,9 y 1,9. ¿Ya? Y se dice que cuando el enlace, por ejemplo,
está entre 0 y antes de 0,9, ¿sí? Entonces se podría decir que acá el enlace es el enlace covalente apolar o puro. Pero cuando está la diferencia ya mayor, entonces vamos a decir que acá el enlace, cuando va desde 0,9 hasta 1,9, el enlace se llama covalente polar. Ah, profe. Entonces, a ver, de nuevo, again, acá. Desde 0 hasta, mira, hasta, ¿qué cosa? Hasta 1,9. Es covalente polar, ¿sí? Y desde 0 hasta, ¿sí? Desde 0 hasta antes de 0,9 es covalente que apolar. Y eso me va a ayudar. Y ahorita haremos un ejemplo, ¿ya? ¿Sí? Vamos a explicar los dos. Entonces hemos explicado un primer criterio aquí. Ahora vamos al segundo criterio. Cuando vamos al segundo criterio, ahora yo voy a decir que acá para empezar, los átomos tienen una electronegatividad parecida. Sí, es más, acá voy a decir la electronegatividad de X es muy semejante a la electronegatividad de ¿qué? De Y. Por eso, la diferencia de electronegatividades es pues cercana a 0 o menor a 0,9. Pero ¿qué va a pasar si yo tengo dos átomos diferentes? Por ejemplo, tengo un átomo grande y un átomo chiquito. Entonces voy a tener acá primero un átomo chiquito. ¿Estamos bien? Ya está. Y luego voy a tener un átomo grande. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí clarito se va a notar que X y Y son diferentes. Porque X al ser chiquito es más electronegativo, se espera. ¿Estamos bien? X al ser chiquito es más electronegativo, se espera. ¿Sí? Entonces el par de electrones aquí, si yo establezco un eje de simetría, ¿sí? El eje de simetría más o menos va a ser este. ¿Estamos bien? Me va a dar a entender y me va a parecer esto, ¿sí? Me va a parecer que esta zona, la que voy a pintar de celeste, esta zona, ¿sí? Sí se nota, ¿no? Que esta zona que estoy pintando de celeste, ¿qué va a adquirir? Va a adquirir una densidad negativa. Profe, no se ve, ya vamos a ponerlo con otro color. Va a adquirir una densidad negativa, una densidad de carga negativa. ¿Por qué? Porque está rico en electrones. Pero esta zona que voy a pintar acá, que es una zona que básicamente está deficiente de electrones, entonces va a ser una zona que tiene una densidad que positiva. Y entonces vamos ahora a hablar de lo siguiente, que en este nuevo tipo de enlace o en este otro enlace, como lo quieras ver, yo voy a decir que la compartición, ¿sí? No interesa de dónde viene el par de electrones, ¿ah? Pero dice que la compartición es no equitativa. ¿Por qué? Porque un átomo, ¿qué hace? Se lleva prácticamente todo, ¿no? Es una compartición no equitativa, asimétrica, desigual y todo eso, ¿no? Va a hacer que existan polos. Ah, ya, profe, va a hacer que existan polos. ¿Y qué polos? Positivo y negativo. Y entonces a ese enlace, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar enlace covalente polar. Y tengo otro enlace. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Voy a decir que si quiero hablar de ejemplos, voy a decir que la molécula ya no va a ser X2. La molécula tiene que ser ¿qué cosa? XY. ¿Por qué, profe? Porque estamos hablando que deben ser diferentes. Yo diría acá, si lo quieres tomar de este punto, la electronegatividad de X, ¿sí? Y la electronegatividad de Y, ¿cómo son? Totalmente distintas. No son ni siquiera cercanas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, hay mucha diferencia, ¿ya? Mucha diferencia, ¿ya? En este caso, sí, en este caso, la electronegatividad, vamos a decir que, ¿cuál es el más chiquito? X. Entonces la electronegatividad de X es mayor que la electronegatividad de Y. ¿Ya? Mucho mayor, inclusive. ¿Ya? Mucho mayor. Ya está. Ahora, este XY, si te das cuenta ahorita, ¿qué es? Es una molécula diatómica, heteronuclear. ¿O no?
Y esta molécula diatómica heteronuclear puede ser como por ejemplo el ácido clorhídrico, puede ser el ácido fluorhídrico, puede ser el ácido bromhídrico. Ah, profe, son moléculas diatómicas heteronucleares, claro. Y entonces ahí que vas a decir que el enlace que es covalente polar. Pero ¿qué pasa si tengo para moléculas de más de 2 átomos? El criterio de acá. Este criterio de acá. ¿Estamos bien? Ese criterio me va a ayudar bastante. ¿Ya? Y un ejemplo de esto, ya vamos a ir entonces al siguiente punto, a la siguiente diapositiva para que te des cuenta, ¿ya? A ver, entonces chicos, continuamos ahora cómo vamos a aplicar lo que viene a ser el enlace covalente polar y apolar, cómo vamos a contarlo. Entonces tenemos acá una molécula, es la molécula del ácido nítrico, ¿ya? Y debemos hacer su estructura, y su estructura consta primero de un elemento central como es el nitrógeno, luego luego tiene un OH, ¿sí? Que es un enlace con el oxígeno hidrógeno, ¿sí? Y recuerda que en un próximo video vamos a hablar acerca de cómo se hace la estructura molecular. Luego un doble enlace con el oxígeno y para terminar tiene un enlace coordinado con el otro oxígeno. Entonces, ahí está la molécula del ácido nítrico. Y como esta es una molécula de más de 2 átomos para empezar, ¿estamos bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la diferencia de electronegatividades y para eso les he colocado un cuadrito donde he colocado las electronegatividades de los principales elementos, ¿ya? Esto por si acaso lo tienen en la tabla periódica, ¿sí? Entonces ustedes pueden ubicar esto, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar diferencias. Lo que tengo que hacer es hallar la diferencia de electronegatividad. ¿Cómo así, profe? Vamos a ver acá que hay distintos enlaces. Por ejemplo, veo que hay un enlace nitrógeno-oxígeno. ¿Estamos bien? ¿Sí? Luego hay un enlace oxígeno-hidrógeno. ¿O no? Y luego no hay más. O sea, son los dos únicos enlaces. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hallar la diferencia de electronegatividades. ¿Y cómo voy a hallar la diferencia de electronegatividades? Simple. Yo veo que acá el nitrógeno tiene 3 y el oxígeno tiene 3,5. ¿Sí? Y luego en el caso del oxígeno 3,5 y el hidrógeno tiene 2,1, si se fijan, acá está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar esta diferencia. Pero recuerda que esta diferencia tiene que ser en valor absoluto, ¿ya? Entonces, como es una diferencia en valor absoluto, vamos a decir cuánto es en el primer caso la diferencia de electronegatividades. Y aquí me va a salir que la diferencia de electronegatividades es 0,5 y en el segundo caso me va a salir que es 1,4. ¿Estamos bien? Entonces yo coloco esas diferencias acá. En el OH es 1,4, discúlpame. 1,4. En el nitrógeno oxígeno es 0,5. En esta rayita 0,5. En esta otra rayita 0,5. Y en esta flechita 0,5. Por cada línea o por cada flecha tienes y debes de hacer una diferencia de electronegatividades. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a decir entonces que los enlaces covalentes apolares, ¿sí? Y los enlaces covalentes polares van a ser los siguientes. Cuando era de 0 a 0,9 era apolar. ¿Y cuántos están en esa región apolar? Estos 4. 4. Los 4 0,5. ¿Y cuántos son polares? 1, porque uno está después de 0,9 y 1,9 está en ese lazo. Entonces ya tenemos ahí eso. Y si no te acuerdas, aquí está. Te dije que de 0 a 0,9, ¿sí? De 0 a 0,9 era polar. Y desde 1,9 desde 0,9 hasta 1,9 era polar. Por eso estamos aplicando eso aquí. ¿Estamos bien? Ya está. Y ya hemos practicado esta parte, pues, ¿no? De cómo ver los enlaces, ¿no? Cómo contar los enlaces, profe, pero, oye, otro caso. De repente tenemos, no sé, la molécula del ácido carbónico, ¿ya? H2CO3. Entonces, si nosotros hacemos su estructura, vamos a decir que acá el carbono es el elemento central, ¿sí? Y que debes entender que en este caso van a ver que van a haber dos OHs que se van a dibujar, ¿ya? Es importante que entiendas eso, van a haber dos OHs, ¿sí? Luego se les va a enseñar a hacer la estructura molecular, no se preocupen. Y luego va a haber un doble enlace con el oxígeno, ¿ya? Entonces, aquí directo vamos a hallar la diferencia.
Sabemos que oxígeno, hidrógeno, 3,5, 2,1, la diferencia es 1,4. Aquí también sería 1,4, no vas a hacer doble diferencia, ¿no? Y la diferencia carbono-oxígeno es 1, 2,5 a 3,5 es 1. Y acá también sería 1, y acá también sería 1, y acá también sería 1. Por ende, de acá que podemos deducir, podemos decir que los enlaces covalentes apolares y covalentes polares son los siguientes. ¿Hay alguno que esté entre 0 y 0,9? No, 0 enlaces apolares. ¿Y cuántos están entre 0,9 y 1,9? Todos, los 6. 6 covalentes polares. Y con eso que hemos hecho, hemos resuelto dos ejercicios que tienen que ver con ¿qué? Con lo que son estructura molecular y el conteo de enlaces covalentes polares y apolares. ¿Estamos bien? ¿Sí? Genial. Entonces vamos ahora al último punto. Entonces, cuando hablamos del último punto, hay que entender que este último punto me va a hablar de la tercera clasificación. ¿Estamos bien? Y la tercera clasificación, ¿cuál va a ser, profe? La tercera clasificación va a ser que los enlaces covalentes se pueden clasificar según el número de enlaces o pares de electrones compartidos. Según de cuántos electrones se compartan, sí. Y entonces podríamos decir, por ejemplo, que de repente, ¿sí? Y yo voy a agarrar y les decía acá, les decía, por ejemplo, que vamos a ver, encontrar que dos átomos, X o Y, no hay problema, la cosa es que entiendes que son dos átomos, X o Y, ¿qué van a hacer? Van a compartir electrones, pero no solamente van a compartir un par, van a compartir más de un par, ¿ya? Entonces, como van a compartir más de un par, vamos a analizar eso. Profe, no entiendo. Aquí vamos a decir que hay un par. Como hay un par, ¿qué significa? Que cada átomo que ha hecho ha puesto un electrón o uno ha puesto el par, pero hay dos electrones. Entonces yo diría que aquí en este enlace hay un solo par de electrones. Ya está. Pero puede que haya, ¿qué cosa? Un doble enlace. ¿Estamos? Un doble enlace, sí. Y si hay un doble enlace, ¿qué debes de considerar cuando hay un doble enlace? Tienes que considerar que aquí vamos a colocar, por ejemplo, lo siguiente. Aquí con otro colorcito vamos a colocar esto. ¿Sí? Que va a haber un par de electrones por el primer enlace y un par de electrones por el segundo enlace. Entonces yo voy a decir que aquí voy a encontrar que hay dos pares de electrones. Y en el siguiente, ¿qué vamos a hacer? De nuevo digo acá, aquí un par, ¿sí? Aquí hay otro par, aquí hay otro par. ¿Cuántos pares de electrones? 3 pares. No me interesa quién los aportó. Lo que me interesa es que entre los dos átomos que hay 3 pares de electrones. Entonces yo que estoy hablando de que los enlaces también se pueden clasificar de acuerdo al número de pares de electrones. ¿Y cómo se va a llamar al enlace si yo tengo un par, si tengo dos pares o si tengo tres pares? Si tienes un par, se le va a llamar al enlace covalente simple. Si tienes dos pares, al enlace se le va a denominar covalente doble. Y si tienes tres pares, al enlace se le va a denominar covalente triple. Simple, doble y triple. ¿Y qué más? Que debes entender que el enlace que yo he pintado de rojito, ¿sí? Se va a denominar enlace sigma. Y siempre va a haber ¿qué? Un enlace sigma. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y luego los otros que he pintado de naranjita se van a denominar pi. Y son los enlaces adicionales pi. ¿Ya? Entonces tenemos que en el enlace covalente simple, ¿sí? Que hay un enlace sigma. En el enlace covalente doble hay un sigma y un pi. Y en el enlace covalente triple hay un sigma y dos pis, sigma, pi, pi. ¿Está bien? Ya está, ¿ves? Y eso es pues lo que hablamos de los enlaces, ¿no? Simples, dobles y triples. Y esto debes tú aprender a qué? A contarlos en dónde? En una molécula. Entonces, si yo dijera la molécula del fósforo 2, oxígeno 5, ¿sí? Anhidrido fosfórico, diría que la estructura es la siguiente, ¿ya? Luego se les va a enseñar esa estructura, no se preocupen, solamente aquí fijémonos en la estructura, ¿ya? Aquí está la estructura de este anhidrido fosfórico. Entonces yo voy a decir acá que para empezar, yo noto, y lo vamos no sé, a resaltar un poquito con un color acá naranja. Estos naranjas, ¿qué son? Dobles, hay dos pares, ¿o no?
Pero, ¿dónde hay un solo par? Bueno, hay un solo par acá, un solo par aquí, un solo par aquí, un solo par aquí, ¿o no? Ah, entonces las zonas naranjas son las zonas donde yo observo que, donde observo que hay dos pares de electrones o más de un par si quieres verlo. Entonces yo diría que aquí estoy analizando que hay dos enlaces covalentes ¿de qué tipo? Dobles, ¿o no? ¿Sí? Ah, bien. Pero luego también noto que en la parte celeste veo que hay uno, 2, 3, 4 y hay 4 enlaces covalentes simples. Ya está, chicos. Entonces ya hablamos de enlace químico y ya tenemos una referencia de cómo así me importa o me interesa conocer las diferentes clasificaciones del enlace. Y ya habríamos terminado la parte interesante de enlaces interatómicos, aunque la próxima clase ya viene lo que es estructura molecular. ¿Sí? Esta es una nueva oportunidad, chicos. Chau.